Intercultura, un programa que se dirige hacia la nada buscándolo todo. ¿Qué le parece si nos comunicamos con nuestro Pero yo puedo pasar algo porque de lujo? No quiero que él se sienta mal, porque ve que uno siempre tiene Sí. una modestia, que en el caso de él es una modestia verdadera, porque fue primer premio municipal de teatro con el Pan de la Locura, premio Argentores por el Pan de la Locura también, tuvo la beca Fulbright de 1966 y se fue allá a Estados Unidos a estudiar, fue primer premio nacional de teatro en 1967, también premio nacional de novela en 1976 por Los Cuartos Oscuros, gran premio de honor de Argentores en el año 82, laurel de plata de 1982 otorgado por el Ateneo del Rotary Club, premio Conex de platino en 1984, diploma al mérito del año 84 también, premio Meridiano de plata del año 1988 por El Basural, premio Argentores 1990 al mejor drama teatral por Aeroplanos y premio Estrella de Mar 1990 al mejor drama por Aeroplanos, y gana el premio Planeta de Novela en el año 1999 por Vuelan las Palomas. Así es, para tener todo ese arsenal de premios no solo hay que tener edad, sino además talento y capacidad de trabajo. Sí, y la obra de teatro El Puente, que fue en el año 49 creo, que a su vez también se hizo una película. Claro, fue la primera obra que se estrenó en el legendario Teatro La Máscara de Buenos Aires, que era uno de los 2 o 3 teatros históricos del teatro independiente, aquel teatro que uno de sus precursores fue don Leónidas Barletta. O sea, seguramente Carlos nos va a hablar. Dramaturgo, novelista, y ha transitado por toda la vida, toda la historia de Argentina, desde el año 1920 hasta ahora, el señor Carlos Gorostiza, el maestro Carlos Gorostiza. Así es. Ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Hola. Sí. Sí, Carlos, ¿cómo le va? Estamos al aire, Alejandro Caraboquiris y Rubén Clavenzani, y tenemos el placer de entrevistar al maestro Carlos Gorostiza para Intercultura. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, ¿y usted, Rubén? ¿Cómo está? Muy bien, un placer, y siempre lo recordamos con mucho cariño, con mucha estima, cuando usted inauguró el ciclo de pensadores argentinos en nuestro Coliseo, en el Teatro Municipal 3 de febrero, ¿no? Que fue una aventura muy interesante, ¿no? ¿Qué año fue ese? Eso fue en el año 2006. Ajá. ¿No fue cuando cuando montaron allí mi obra, El alma de papá? Exactamente. Fue el día del choque. El día del choque. Bueno, usted lo recordó, pero fue una experiencia, porque en realidad debo confesarle que pensé que usted no venía, venía alguien más, y bueno, usted era el conductor, y lo que recordamos es que, bueno, yo lo llamo, digo, no viene Carlos, y usted me llama por teléfono, diciéndome que había chocado con un camión, y bueno, a la hora y media, merced, bueno, también a una gentileza de un hombre de Argentores, y bueno, y otros amigos y colaboradores, usted a las 2 horas del accidente estaba dando su charla, ¿no? En el foyer del Teatro 3 de febrero, sí. Y posteriormente a sala llena se estrenó su obra. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no recordarlo yo? Porque fue el día en que yo dejé de manejar, ¿no? Ah, bueno, pero fue un día que quedó marcado en la historia de nuestro Coliseo, ¿no? Un Coliseo con, bueno, imagínense que ahí actuó Fumanchu, Parravicini, bueno, y tantos otros, y el placer de haberlo tenido a usted también. Carlos, después de tanta literatura, desde 1943, con aquella obra de títeres, La clave encantada, El Puente, una de las obras más representadas en el Teatro Nacional, El patio de atrás, los últimos estrenos exitosos en distintas salas de los teatros porteños, fue el primer secretario de Cultura después de la recuperación de la democracia. Fue uno de los artífices del mentado teatro abierto, que tanto nos dio la dramaturgia argentina, ¿no? Y que sembró ese espíritu de recuperación. Había que recuperar algo y el teatro fue una herramienta. ¿Cómo se ve la vida desde ahí, Carlos, con tanta experiencia de vida? Y es una mezcla de matices que tiene la visión retrospectiva, ¿no? Es como si uno tuviera un espejo retrovisor, pero un poquito empañado, porque hay cosas que uno no ve, ¿no? Y
sabe que hubo cosas que uno alcanza a ver ahora, pero hay cosas que son, supongo que serán las mejores, las que uno puede ver, que son un poco las que usted acaba de señalar así sintéticamente, ¿no? Yo pienso que, no exagero si digo que mis colegas de teatro abierto, hoy, si se les pregunta qué significado tiene todavía teatro abierto, es que es nuestro momento más feliz en nuestra vida de trabajo en el teatro, ¿no? Por más que hayamos tenido algunos éxitos, algunos más que otros, bueno, no se puede comparar con la felicidad que fue teatro abierto, porque fue un hecho de rebeldía. Teníamos que salir cantando cuando no nos dejaban cantar, ¿no? El que ha sido un ejemplo para muchos que por entonces éramos más jovencitos. Y, fíjese que ayer, este lunes pasado, no ayer sino el otro lunes, pero sigue siendo todos estos lunes de este mes de agosto, el Teatro por la Identidad, que es un fenómeno también muy interesante. Sí, que se está dando en todo el país. Claro, bueno, se ha hecho un homenaje a teatro abierto, y el lunes pasado, el día de inauguración de esta temporada del Teatro por la Identidad, se dio en el Teatro El Globo, en el Teatro Grande, ¿no? Sí. Se dio Gris de Ausencia con el acompañamiento, ¿no? ¿Qué dos piezas del Teatro Nacional, por favor? Teatro lleno, además de jóvenes, emocionante, fue realmente un día para no olvidar, ¿no? Y uno dice, bueno, pero han pasado 30 años de teatro abierto. Así Esto que yo llamo a veces epopeya y a veces gesta, está siendo reconocida por la juventud de hoy. Totalmente. Tiene una notable vigencia, merced a aquella semilla tan bien plantada, que fue teatro abierto, que no se pudo destruir merced al incendio, que vale la pena siempre recordar. Sí, sí. Así es. Bueno, creo que consiguió la dictadura con el poner la bomba y incendiar el teatro, consiguió darle la importancia mayor, ¿no? Que no hubiera tenido tal vez sin la bomba, ¿no? Exactamente. El pez muere por la boca, dice el refrán popular, y creo que porque realmente en esos tiempos uno podía ser desde Beckett hasta el dramaturgo más complejo a los ojos de cualquier dictador. Sin embargo, quedaban como aquellos loquitos sueltos de los teatros de under, y lo de teatro abierto ya iba para más, y creo que ese incendio allá en Pasaje Rauch fue... Que ahora se llama, felizmente, Enrique Santos Discépolo. Exactamente, en honor a nuestro inolvidable Enrique Santos. Y cometiendo un acto de justicia, porque Rauch parece que era un general que mataba a muchos indios. Claro, ¿no? Felizmente, sí, exactamente. Qué historia, es increíble, ¿no? ¿Qué tiene de ficción esto? Y va y viene la ficción y la realidad. Estimado maestro, le habla Alejandro Caraboquiris. Puede suceder que con el tiempo también lo cambien de nombre y lo llamen Julio Argentino Roca ahora. No creo que no, aunque la figura de Roca y Rauch tienen matices bastante diferentes, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero de todos modos, nosotros, la sociedad, creo yo, camina 2 pasos adelante y 1 hacia atrás. Estamos caminando el paso hacia atrás en este momento, por eso nos duele tanto y sentimos tanto lo que nos pasa. Pero después vendrán 2 pasos adelante y siempre va hacia adelante la sociedad, ¿no? No tiene manera de fallar, eso se llama historia, ¿no? Hay que ir para adelante, no queda otra cosa. Y hablando eso de historia, quería preguntarle, estimado maestro, ¿cómo es el hecho creativo, formal, cuando usted se pone ante la presencia de comenzar una obra, tanto fuese novela como en la parte de la dramaturgia, el hecho puntual de todo el devenir histórico ante tanta trascendencia, tantas cosas que usted ha hecho? El sistema actual, ¿cambia un poco el origen, el germen de la obra en sí a producir? Bueno, nosotros siempre los que de algún modo en pequeña medida o en gran medida creamos, lo hacemos sobre la base de la influencia que sobre nosotros ejerce la realidad. Es decir, nosotros no podemos salir a la calle y no sentirnos impresionados por lo que pasa en la calle. Si hay un chico que está pidiendo limosna o tirado en el suelo muerto de hambre, eso nos importa, eso nos ejerce sobre nosotros una fuerza especial, ¿no? Por eso yo digo siempre que en mi teatro, por lo menos, y mis escrituras,
me pertenecen parcialmente, porque soy un intérprete de una realidad, ¿no? Y después viene la índole, a veces aparece esta necesidad de crear en forma de novela, a veces en forma de teatro. No son adaptaciones de un pensamiento, vienen con su índole, ¿no? Claro, pero ¿qué consejo daría? Porque Carlos Gorostiza trasciende mucho más porque ya es un personaje, así como puede haber sido Tennessee Williams, Harold Pinter o Neil Simon, van a buscar las obras de ellos, pero para los nuevos dramaturgos están ante un sistema de un espectáculo a montar y que siempre tiene que estar la obra supeditado al negocio y ya no a lo que el autor podía brindar, como en las épocas que usted felizmente pudo realizarlas. ¿Qué consejo daría a esta nueva gente que tiene que hacer ahora obras de teatro para dar monólogos porque son muchas más menos costosas, o aquellos que le exigen que hagan, lamentablemente tengo que utilizar la expresión, un vodevil barato para poder venderlo? Bueno, las necesidades y los problemas perdón, No. Pero mi mañana siempre son con flemas, ¿no? Las mías también, Carlos, las mías también. Ocurre que hubo una especie de giro bastante importante, más o menos hacia alrededor de la época de la dictadura en nuestro país, ¿no? Previamente, cuando teníamos nosotros nuestra vocación de teatro independiente, el teatro independiente era una independencia que tenía que luchar contra lo que se estaba dando comercialmente, ¿no es cierto? Claro. Había una boletería realmente de mercaderes, y bueno, empezó Barletta con su Teatro del Pueblo, ¿no es cierto? Así es, Leónidas. Basándose en lo que pasaba en Francia con el Teatro del Pueblo de Romain Rolland, ¿no? Pero bueno, acá era original. Y todas estas fuerzas del teatro independiente, que había sobre todo tres teatros, que era el Teatro del Pueblo, el Juan B. Justo y La Máscara, ¿no? Después había varios teatros como Espondeo, La Cortina, una serie de teatros pequeños que daban, es decir, grupos pequeños que daban obras, no sé, a lo mejor una cada 2 años, ¿no? Y no tenían un lugar fijo de trabajo. Nosotros siempre teníamos fijo de trabajo. Y había una fuerza y había una base política. El Teatro del Pueblo tenía la inclinación comunista que tenía Leónidas Barletta, con su diario, el diario Propósitos, que cuando se lo prohibían, creaba otro que empezaba con PR, que era Principio, y así seguía creando nuevos diarios mientras se iban prohibiendo, hasta que un día le sacaron el teatro también, ¿no es cierto? Y estaba después el Juan B. Justo, que era de origen socialista, como el nombre lo indica, y después toda La Máscara, que venía del teatro proletario anarquista, aunque todo el movimiento del Teatro de la Máscara también era de tendencia de muy izquierda, ¿no? Entonces las obras y los movimientos que ellas generaban eran de tipo sociopolítico. Exacto. No pasa eso sí ahora. Ahora perdón, Carlos, ¿uno se acercaba a uno u otro lugar y era etiquetado por los ideales esos, o podía trabajar indistintamente en aquel momento? No, nosotros, por ejemplo, La Máscara, ¿no? En 1948 estábamos haciendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, yo como actor en aquel tiempo, y nos prohibieron la obra. Entonces fuimos a verlo al prohibidor, que estaba en la intendencia en aquel tiempo, y nos dijo que, bueno, era un ruso. Tenemos que explicarle que Dostoyevsky era ruso, pero que también era muy católico, y que era anterior a la Revolución Social. Se le olvidó ese detalle. Se olvidó que no podía conocerlo, ¿no? Entonces le pedimos que leyera la obra, había ido a verla, Le dimos la obra para que leyera y que nos dijera dónde, qué pasaba. Entonces, a la semana, estuvimos en el teatro parado como 20 días, ¿no? Y nos dijo que no veía, debe ser como ustedes la hacen, nos dijo. Entonces ya le hicimos la obra para él solo y con la mujer. Sí. Y todo era del espectáculo, para ellos solos. Y había una escena en donde yo era el capitán Ilia, que estaba en un prostíbulo, y llegaba a un prostíbulo donde estaba Sonia, el personaje protagónico que hacía Rebecher. Ahí trabajaba también de Catalina Ivanovna, Alejandra Boero, ¿no? Y de pronto, cuando yo entraba, la madame del prostíbulo decía: Sonia, acá hay un cliente que te busca.
No, eso fue cambiado. ¿Qué dijeron? Hay un señor que te espera. Ah, muy bien. Sí. Como pasaba en Hollywood, ¿no? Que cortaban, había que hacer el amor con camisa y corbata, como en Casablanca. Uno tiene que hacer. Pero después era más serio, porque por ejemplo teníamos una obra montada, me acuerdo que con escenografía de Sauro Benavente, casi terminada, que se llamaba Enterrate a los Muertos. Era una obra de un americano, de Irving Shaw, muy conocido, autor norteamericano, que era una obra antibélica. Esto es del año 53. Lo teníamos preparada en el Teatro Colonial, allá por Leandro Alem. Y bueno, o sea, se enteraron y impidieron el libro. Porque realmente había censura previa también, ¿no? ¿Qué época? Sí, bueno, leímos el libro y a los 3-4 días nos dijeron que no podíamos dar la obra. Entonces se me llamaron a mí y yo dije, pero vengan a ver, ¿de qué se trata esto? Y vinieron 2 o 3 personas. Y leímos la obra y presentamos la obra entera, hasta habíamos tardado 2 o 3 meses, ¿no? Y dije, no, Gorostiza no puede ser. ¿Pero por qué? Y porque hay muchos militares. Esto en el año 53. El anterior anécdota del año 48. Caramba. Y en el 49, cuando se estrenó El Puente, con su éxito, y fue al cine, después cuando se filmó la película, apareció un cartel previo, que yo no lo conocía, donde decía, no me acuerdo del texto, pero decía que eso ocurría en otro momento, no en este. Maravilloso. Carlos, ¿cómo es el hecho de escribir una novela, el texto para una novela y el texto para una obra de teatro? ¿La ha hecho en conjunto o siempre se ha tomado su tiempo en hacer una u otra cosa? Entiendo la pregunta como si yo escribo las 2 cosas al mismo tiempo. Sí, o 3 también. No, de ninguna manera. Ajá. Yo no puedo, ¿no? Pero la novela, por ejemplo, es un hecho totalmente reflexivo, donde uno se cierra y trabaja solamente con su inconsciente y con sus fantasmas, y cuando está terminado, bueno, es un hecho que después irá, lo leerá. El mejor de los ejemplos que yo tengo sobre el resultado de una novela lo tengo cuando en 1900, hace unos años, creo que para el 2000, cuando tuve el premio Planeta. Sí. Vuelan las palomas. Vuelan las palomas, exacto. Hice me pidieron un charla de Mar del Plata, era mucha gente, había 400 personas, y una señora me pregunta, dígame, Gorostiza, cuando el lector lee un párrafo, una escena y se emociona y llora, ¿quiere decir que el autor cuando la escribió lloró? Y digo, mire, ocurre también que cuando el lector se ríe, posiblemente también el autor rió. Claro. Y también llora cuando el autor o cuando el lector o el espectador llora. Sí, es así. Y seguimos. Y después que terminamos, yo estaba firmando los libros y se acerca esta señora, me golpea en el hombro. Y en la novela había una escena muy dura, muy dura, muy sentida, escrita por lo menos con mucho sentimiento, que pasaba en el pasaje Barolo, donde mataban a una chica, ¿no? Y la señora me golpea el hombro y me dice, Gorostiza, digo, sí. Dice, en la escena del pasaje Barolo lloramos los 2. Eso es que le ocurra eso a un escritor es fantástico. O sea, el hecho de escribir una novela en sí es todo una época muy especial para uno, ¿no? Es de la sensación, esto es lo mejor que le puede pasar. ¿No? El tiempo de la génesis de una obra es una época especial porque uno se acuesta, desayuna, intenta la siesta, intenta dormirse, todo siempre está con sus personajes. Como decía un poco Kafka, los personajes a veces me llevan de la mano y ellos me dictan. ¿Es un poco el caso de Gorostiza, que los personajes lo llevan en una novela o nos peleamos? Se pelean mucho. Sí, nos peleamos bastante. Hay unos que quieren ser demasiado buenos, hay otros que quieren ser demasiado malos, ¿no? Claro, y algunos malos se vuelven buenos y otros son así. Me cuesta convencerlos de que la condición humana tiene todo. Exactamente, ahí está. Y eso lo vemos quienes estamos conectados con el teatro y a veces no se quiere reconocer, ¿no? Como pero hay algo que tiene que ver mucho también, que es la realidad social, ¿no es cierto? Mira, yo desde hace una época, hace ya unos cuantos largos años, me voy dando cuenta de qué es lo que está pasando con el mundo. El año 1968, 67, yo estaba en la
en el Museo de Historia de Ciencia y Técnica de Chicago, y había un gran cartel luminoso que daba 1.800.652, ¿no es cierto? Es decir, era la población que había en el mundo, contando lo que venían y lo que se iban. Ajá. Y la última cifra iba moviéndose un poco más después de un segundo. 2, pasó un tiempito, 3, después otro tiempito, 4. Y yo me senté ahí, me vi envuelto de todos mis colegas y coetáneos latinoamericanos, chinos, indios, ¿no es cierto? Es el mundo que crecía. Esto fue en 1967. Digamos que en 1970 había 2.000 millones de habitantes. Fue para la época de la beca, ¿no? Hoy hay 7.000 millones. 7.000 millones. Y aquella cifra última que corría un poquito más de cada segundo, ahora corre tac, 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 exactamente. Tac, tac. Sí. La vida pasa como un tren bala. Sumamos que la producción de bienes no va al mismo ritmo, es evidente. Y que la distribución es peor todavía. Entonces, ¿cómo no entendemos que si se suma esto a la tecnología, que va por otro conducto, por otro nivel, cómo no entendemos que cómo no van a ir los turcos a Alemania? Claro. Y cómo no puede estar pasando lo que está pasando con la inmigración? Si hoy salgo a la calle y antes tenía una persona que estaba a mi lado y ahora tengo 5. Así es. Y esto nos está conmoviendo el espíritu, nos está conmoviendo las ideas. Y no es que está mal que haya más gente, está mal que no se considere que hay más gente y que se produzca más y que se distribuya mejor. Pero como dijo usted, a un paso adelante vamos a continuar, la historia tiene que seguir, el tiempo también. Mira, yo a esta altura de mi vida yo creo en una cosa, en el instinto de conservación del hombre. Es poco, pero es mucho. No, caramba. Y el instinto de conservación también está relacionado con la inspiración, la creatividad y el horizonte. Y creo que de eso Carlos Gorostiza nos puede y nos sigue dando una lección. Carlos, cuánto tiempo quisiéramos más hablar con usted. Gracias por compartir este fragmento con nosotros en Intercultura, pero lo vamos a molestar en 3 o 4 semanas, ¿puede ser? Les agradezco mucho. Como siempre. Un placer, Carlos. Un gusto. Nuestros cariños a Teresa, que siempre la recordamos muy bien. Yo especialmente la recuerdo, una mujer encantadora. Y bueno, nos vamos a reencontrar y muchísimas gracias por este espacio y este espacio de sabiduría, que muchos los están ya agradeciendo. Gracias a usted, Rubén. Carlos, de acá Alejandro Karabokiris, que soy yo, un griego, Karabio Kyrios, señor del mar, quiere decir la traducción, le envío un cariño absoluto hacia usted. Gracias a usted también, Alejandro. Adiós. Nos encontramos, hasta luego.